Se ha caracterizado por tener canciones de guerra, de destrucción masiva. Sí, de la decadencia, de decadencia de la humanidad, exactamente. de lo peor que saca el ser humano. Sí. Una crítica social siempre. Crítica política. Exactamente. No es Megadeth no es una banda que habla de amor. Sus letras no hablan de amor, hablan de cuestiones psicológicas. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a tu canal Rock and Beat, tu canal de música de alto voltaje. Jerry, bienvenido a esta sección, la recomendación del día con Jerry. ¿Qué me tienes hoy? Pues Matthews, esta vez sacando del baúl de los recuerdos, te voy a tener una recomendación para ti, para todos nuestros suscriptores y la gente que nos mira. Para esos días en los que dices, ¿qué quiero escuchar hoy? Como que tengo ganas, pero no tengo ganas. Me siento como que un poco revoltoso, pero a la vez quiero recordar. Sí. Y les traigo la selección del día de hoy. La recomendación. Que déjame, antes de decir el título, prefiero que veas. ¿Qué vas a sacar? Mira, por acá debe estar. Déjame mover estos. Fíjate. Discaso. Ya vi. Ponla al frente. Uno de mis discos favoritos de la juventud. Si no es que el favorito de la juventud. Sí. De una banda icónica de thrash metal que se llama Megadeth, señores. Y uno de sus mejores álbumes, en lo personal, claro, está por ahí Angry Teen, está Rust in Peace, hay varios álbumes que compiten, pero para mí en lo personal, por el momento en el que viví, este disco significa muchísimo y es nada más y nada menos que el Countdown to Extinction, mi Matthews, que salió en 1991, si mal no recuerdo. Así es. Jerry, qué buena recomendación hiciste, la verdad. Bueno, pues es que Megadeth es Megadeth. Cuando le quiso jugar a Metallica y Megadeth cuando estaban en la carrera por ver quién era mejor, ya sabemos la historia de los 80s, Megadeth saca el Countdown casi al mismo tiempo que el Black Album. Y ahí se van. Exactamente. Desgraciadamente hay que poner las cosas en contexto y en su nivel. Black Album le pasó a dar una repasada. Sí, bueno, comercialmente hablando. Así es, comercialmente. El Black Album se volvió un disco de lo más icónico a nivel mundial. Sí, seguramente el disco de rock más icónico de la historia. Más famoso. Para el desagrado y la mala fortuna de Megadeth y de Dave Mustaine. Sí. Pero la verdad es que lo que hizo Dave Mustaine en el 91 con este álbum con el Countdown fue brutal. Algo brutal. O sea, tiene una de las canciones que para mí es es de mis canciones favoritas, incluso en el karaoke, que es mi go-to karaoke song, que es la de Countdown to Extinction. La Symphony of Destruction. Sí, Jerry, escogiste un disco brutal. Yo acá tengo, ahorita que escogiste el Countdown como recomendación semanal. Sí. Este es un box set especial, Jerry. Es un box set especial. Es un box set especial que me voy a permitir aquí abrirlo. ¿Salió en todo el mundo? Sí, salió en todo el mundo. Salió hace como unos 5 o 6 años. Pero bueno, trae litografías. Jerry, el extinto Nick Menza que murió de un paro cardíaco. A ver, estamos hablando de la formación más icónica de Megadeth. O sea, la que grabó los discos más exitosos. Exacto. O sea, que empieza esta formación desde el Rust in Peace y que prácticamente culmina en el Euthanasia. El Euthanasia, que es otro discazo. Que es con Nick Menza, que es con Martin Friedman, David Ellefson, por supuesto, y bueno, pues el dueño y señor de Megadeth. Y te voy a decir por qué. Mustaine es Megadeth. Sí, Megadeth es Mustaine. ¿Por qué? Porque han girado alrededor de él formaciones de guitarristas, de bateristas, de bajistas
Y es Megadeth. Él es Megadeth. Él es Megadeth. Es su bebé. Es su creación. Monstruo, es su creación. Es el genio detrás de todo. Es Dave Mustaine. Sí. Sigue siendo a la fecha muy presente, muy... Sí. O sea, es una referencia. Es una referencia a nivel mundial en thrash, metal. Sí. Y la verdad es que sin Dave Mustaine, la realidad es que no hubiera habido Megadeth. Y quién sabe si Metallica, no lo sé. Bueno, o sea, hay quien tendrá su... dirá, consideraciones. No, obviamente bien, pero Dave Mustaine hizo con el Ride the Lightning... antes con el Kill Em All. Con el Kill Em All, pero digo, o sea, el disco que realmente empezó a despuntar Metallica... Sí, Ride the Lightning. Fue que todavía tiene algunas rolas de Mustaine. Jerry, este disco que escogiste, a ver, tiene verdaderos himnos. Sí. O sea, está... Por supuesto, Skin of My Teeth, el Symphony of Destruction, que en vivo es una bestialidad oírla, ¿no? Sí, Symphony of Destruction es la canción yo creo que más icónica de este álbum. Exacto. Pero, o sea, es que todas las rolas, ¿no? Lo decíamos cuando estábamos revisando el álbum la vez pasada, que lo estábamos escuchando. Sí. Para mí, el Sweating Bullets, que es una genialidad. Rolón. En cuanto a letra, me acuerdo el video fue una revelación. En ese entonces, MTV empezaban los videos con historias, empezaban estos videos muy cinematográficos, era la revelación. Y el video, si no han tenido la oportunidad de ver el video de Sweating Bullets, véanlo. No, y la letra, porque ¿no? Además hasta la actuación de Dave Mustaine es brutal. Mucho antes de Gollum y del Señor de los Anillos y Gollum hablándose a sí mismo, existió Dave Mustaine de Sweating Bullets, hablándose a sí mismo. Dice, hello me, it's me again. It's me again, meet the real me. Sí. Es un discazo, Jerry. Qué buena recomendación semanal. Vamos a ir sacando en esta nueva sección recomendaciones para quien, como tú dijiste al principio, no sepa qué oír esa semana, en qué mudan. O no lo han escuchado. Oigan, a ver, esos loquitos dicen mega del Countdown. Hablan mucho o sea, comparan mucho a tal banda con Megadeth. Dicen que esta otra banda suena a Megadeth. A ver, pues vamos a oírlos, ¿no? Así es. Este es un buen disco de entrada. Si nunca has escuchado Megadeth y quieres saber de qué se trata esta banda, este es un buen disco de entrada. Jerry, acá tenemos un gran póster. A ver si está Big Rattlehead. Porque aparte Megadeth es de las bandas que tiene su mascota, Jerry. Sí, se llama Big. Así como nosotros tenemos a Robbie, exactamente. Que es está aquí en el micrófono. Megadeth tiene a Big Rattlehead, que no los copió a nosotros de Rock and Beat. Que siempre, Jerry, Megadeth se ha caracterizado por tener canciones de guerra, de destrucción masiva. Sí, de la decadencia, de la exactamente. Humanidad, de lo peor que saca el ser humano. Sí. Una crítica social siempre. Crítica política. Exactamente. No es Megadeth no es una banda que habla de amor. Sus letras no hablan de amor, hablan de cuestiones psicológicas, hablan de cuestiones políticas, cuestiones destructivas, de la humanidad, de la decadencia. Mucha política. Oye, ¿qué te parece que en una de las rolas del Countdown to Extinction es For Close of a Dream y sale Bush, ¿no? Diciendo, bueno, pues qué tanto valen los sueños, ¿no? de las personas, ¿no? A una realidad del poder adquisitivo. Exacto. O sea, muy fuerte la crítica, la temática de Mustaine. Y Jerry, qué buena recomendación. Así es. Pues vámonos yendo con este Countdown to Extinction, Jerry, en estas cápsulas recomendación del día, Jerry. Listo, Jerry, vámonos con Countdown to Extinction, Megadeth, aguante Megadeth, así es. Megadeth, aguante Megadeth. Listos, Jerry, vámonos. Cuídense. Gracias. Vámonos.